¿Qué pensamos cuando nos dicen agricultura urbana? Algunos se imaginarán a los huertos urbanos, otros más modernos a la agricultura vertical, pero más comúnmente pensamos a esas personas que crecen tomates en su balcón. Y pues sí, sí es en parte eso. Pero la agricultura urbana es mucho más. Es tecnología de punta, es una corriente arquitectónica y es un acompañante del humano a través de su historia. ¿Creerán que la agricultura urbana tiene más de 3.500 años de edad y que se remonta a Mesopotamia? De hecho, era algo muy normal en la sociedad hasta que llegó la industrialización. La vida urbana y la agricultura estaban tan mezcladas que grandes figuras de la historia, como el senador del Imperio Romano, Catón el Viejo, estaban convencidos que para ser una persona honorable tenían que trabajar la tierra. Vamos, Catón el Viejo fue el primero en escribir un libro dedicado al cuidado agrícola llamado Sobre la agricultura. Los vikingos, por otro lado, creían que había tiempos para ser guerreros y tiempos para labrar, mientras que en Europa era común tener el huerto de la familia y utilizar los desechos de la familia como fertilizante. Más cercanos a casa, los pacíficos, nada violentos y hasta hippies aztecas utilizaban las chinampas como un método hidropónico de agricultura urbana. Y como les mencioné, todo esto cambió con la industrialización, con la llegada de los trenes, que permitieron que la comida se produjera en otro lado y llegara fresca a las ciudades. Actualmente, estamos viendo un renacimiento de la agricultura urbana, impulsada por los desarrollos tecnológicos del agro 4.0 y el cambio climático. Hoy queremos hablar de ese renacimiento y cómo nos impacta. Y para hacerlo, los agronautas nos damos una vuelta a visitar a Edgar Jauregui, fundador de la empresa Ecorruf, una empresa pionera en desarrollo de tecnología para hacer de la agricultura urbana más accesible para todos. Este es Agronauta, donde la tecnología converge con la agricultura para darle mejores resultados al productor. Hablaremos de tecnología, cultivos, métodos de producción, nutrición, desarrollo sustentable, nuevas técnicas y todo lo que está revolucionando al sector agro en Latinoamérica y el mundo. Esperemos que disfrutes de este intercambio de ideas. Bienvenidos a Agronauta, el espacio donde navegamos por los extensos mares de la agricultura para traerles los temas más relevantes y vanguardistas para el productor. Mi nombre es Héctor Reider. Hola, yo soy Tonatiuh Quiñones. ¿Qué onda? Yo soy Guillermo Vázquez. Y hoy estaremos anclando en el puerto de la agricultura urbana y también tendremos una pequeña entrevista para todos ustedes, agroescuchas. A diferencia de la vez pasada que estuvimos todos en vivo con nuestra invitada, esta vez va a ser una entrevista en off con Edgar Jauregui, el fundador de la empresa Ecorruf, una empresa dedicada a hacer techos verdes y diseñar sensores para la agricultura urbana. Ahora, este tema es yo creo que bastante interesante porque no estamos acostumbrados a trabajar en la agricultura en temas urbanos, ¿no? Yo creo que sale un poquito de lo habitual, pero pues es un sector que está creciendo rápidamente y que se le está metiendo muchísima energía, muchísimo capital intelectual y muchísimo dinero para sacar adelante. Además que tiene muchos beneficios. Entonces, no sé, ¿ustedes qué opinan de la agricultura urbana? Pues yo creo que primero, vamos a hablar sobre agricultura urbana 4.0, ¿o no? Sí, Sí, pues, porque realmente creemos que, bueno, yo creo que también que está habiendo una revolución grande, como estás diciendo, y más con la pandemia, ¿no? Creo que la pandemia mucha gente le enseñó, le obligó a vivir en su casa y también la agricultura lo vio al principio como un pasatiempo, luego la vio como una posibilidad y ahora lo ve como una necesidad, ¿no? Yo creo que es de las grandes cosas que va a pasar en este mundo y para bien, o sea, porque la pandemia nos trajo este regalito que es que ahora que la gente voltea a ver los cultivos dentro de su casa y que no nada más es un pasatiempo, sino que también puede ser una pasión de vida y además que, bueno, tampoco hay que ser tan extensos porque ese tema sí es muy grande. Hay gente que, la verdad, yo conozco gente que se ha dedicado mucho desde el punto de vista social, tecnológico, es más, traer, ahora al revés, porque antes la ciencia se traía de la ciudad al campo, ahora es al revés, del campo a la ciudad. Entonces, está viendo este gran fenómeno de traer grandes tecnologías del campo a la ciudad, etcétera, pues ya platicarán un poquito más, ¿no? Sí, sobre todo que también significa la agricultura urbana y con 4.0 una alternativa bastante viable y factible
para combatir o sea, el incremento de población que vamos a tener para el 2050, ¿no? Entonces, como lo dijiste, Tona, la gente va del campo a la ciudad, cada vez la gente se concentra más en la ciudad y pues definitivamente el autoconsumo o el consumo local, de que a lo mejor un productor por cada vecindario, por cada colonia, y pueda ser capaz de abastecer a un par de familias y representa un reto, así como lo hemos platicado, y también está siendo una herramienta que está ayudando a la soberanía alimentaria. Claro. Y de hecho tienes toda la razón, Memo. ¿Qué no dicen que más o menos el 70% de la población va a estar viviendo en ciudades para el 2050? Es una cosa así brutal. Bueno, ahí también había escuchado, Héctor, complementando eso, que cada vez los jóvenes también ya no quieren estar en el campo, ya no quieren trabajar en el campo ni vivir en el campo. Entonces, Ujú. definitivamente la agricultura urbana es una realidad. Sí, posiblemente ¿Mande? hablando, la agricultura urbana da empoderamiento y da muchas... Pero hay gente, Independencia. sociólogos, que hasta que empezaron como, por ejemplo, así haciendo huertos urbanos, que se dieron cuenta del impacto social que esto tiene y es muy bueno, ¿no? Sí. Desde, digo, a quién no le ha pasado que vas a la tienda y ves una plantita de menta, de salvia, de hierbabuena, de albahaca y te la llevas a tu casa y con eso la tienes un ratito y tienes algo fresco, ¿no? Entonces de ahí empieza esa cosquilla. Digo, los seres humanos somos muy dados a eso, o sea, a tener cosas frescas y más. Creo que hay una satisfacción bien padre de sentir que algo que tú plantaste te lo puedes comer, ¿no? Claro. Uh Y -huh. de hecho hay un estudio, agregando lo que estás diciendo, Tona, hay un estudio muy interesante que encuentra que cuando las personas tienen acceso al ocio, a mucho ocio, es cuando se empiezan a encontrar incrementos en la depresión, en obesidad, en uso de drogas, en crimen, en un montón de aspectos que pues son detrimentales o son malos para nosotros. Entonces, resulta que la agricultura urbana, eh, como de estos beneficios sociales que mencionas, de hecho, evita que la gente esté de ociosa, les da algo que hacer y además algo productivo y que aumenta su independencia, ¿no? Independencia económica hasta cierto punto porque pueden producir lo que van a comer. Entonces, Sí, sí, ha habido casos, yo tuve un caso de ahí, en una unidad habitacional en México, creo que, no estoy seguro, pero bueno, voy a decir que es cierto Tlatelolco, que es un lugar muy lleno, a una persona se le ocurrió hacer una huerta. O no sé si, bueno, no recuerdo bien el dato, pero sí, eh, empezaron a asociarse los vecinos. Ajá. Y en base ahora, si tú la ves, es una huerta muy bonita. Independientemente de que obtengan calabaza, algunas cosas, etcétera, les da la ventaja ahora de que pues ya es algo de la comunidad, ¿no? Y que se sienten ujú, orgullosos de ello. Y luego generan talleres, por ejemplo, casos en zonas que empezaron, yo lo vi que hacen unos sociólogos que empezaron con un tema de hacer huertos urbanos que ahora son autosuficientes, que ya el proyecto ya no lo llevan ellos, lo lleva la comunidad y se enseñan entre las mismas personas de la comunidad a hacerlo, ¿no? Uh -huh. sí. Y ahí otra vez metiendo la cuchara sociológica, resulta que eso que mencionas es algo que es el efecto, el sentido de pertenencia. Y resulta que el sentido de pertenencia es una de las claves para tener una sociedad, sobre todo un ambiente urbano, que a veces, no sé, pues para los que nos escuchan que han vivido, que viven o han vivido en las ciudades, a veces se sienten pues agresivas, ¿no? Difícil de conocer, uno se puede sentir aislado. Pues este sentimiento de pertenencia es lo que evita que eso suceda y que cuidemos el lugar donde vivimos. Si nos importa dónde vivimos y nos sentimos propietarios, no lo queremos ver sucio, queremos hacer algo para mejorarlo, etcétera. El caso de que antes se ponía una virgencita para que no pidieran basura, creo que poner un huerto urbano para realizar el Está sitio, mejor, ¿no? está mejor. Para que Sí, ya no ¿no? sea un lote ahí baldío que nadie utiliza o que queman los morritos Basura. con, sí, ajá, o con cohetes, ¿no? Yo cuando era morro sí me tocó quemar un lote baldío accidentalmente, agroescuchas, con cohetes. O sea que fuiste tú. Fui yo. Sí. Oigan, y pensándolo bien también, puede ser que la agricultura urbana sea también como un modelo educativo para las nuevas generaciones, ¿no? Que van creciendo ahorita con lo de la pandemia y de que, oye, ya tengo clases en línea y me tengo que quedar en mi casa, pues complemento, ¿no?
Claro. La agricultura como una parte educativa y donde los niños van creciendo y enseñándose a cultivar sus propios alimentos. Dios. No, y por ejemplo, Héctor ya había platicado sobre ese tema, sobre el tema de las chinampas en la Ciudad de México, ¿no? Que yo por eso había escuchado de que si las chinampas en la Ciudad de México son tan productivas que no saben por qué traen alimentos de otros lados, ¿no? Y creo que es el modelo más reconocido de lo que es la hidroponía, ¿no? Ujú. Y además que son netamente productivas y ahorita con la pandemia, lo que he escuchado, bueno, es una noticia que escuché en un estudio, que muchos de los dueños de las chinampas, muchos de ellos murieron por el COVID, ajá, desgraciadamente. Y los hijos se quedaron como dueños y no saben qué hacer con estas chinampas. Aquí lo peor que puede pasar de esos sitios es que se conviertan en zonas urbanizadas. ¿Por qué? Primero porque se pierde una parte verde y segundo porque son suelos que no son tan firmes y va a volver a pasar lo que ya saben, de que se caen las cosas, ¿no? Ujú. Entonces creo que debería de haber bueno, sí, sí hay y debería de tomarse más en serio el tema de la agricultura urbana y sobre todo muy aledaña a los otros grandes poblacionales, ¿no? Aquí en Guadalajara pues, estamos muy cerca de las zonas productivas, pero en la Ciudad de México no, o sea, no es tan Sí, cerca. sí. No, Uh-huh. y estoy completamente de acuerdo con lo que dices, Memo, también. Creo que sí se debería de meter como parte del currículum de las escuelas. Porque, no sé, bueno, yo creo que a todos nos tocó eso de crecer el frijolito en algún momento en un algodoncito, cuando éramos más chicos, pero la importancia de saber de dónde viene tu comida y que sepas crecerla, no solo te enseña a cuidar algo, ¿no? Sino hace respetar todo el proceso de dónde viene, aunque la termines comprando, sino te da herramientas básicas de la vida, ¿no? Pues, ¿les Y parece si hablamos un poquito más sobre lo que es la agricultura vertical? Vamos a platicar así temas muy generales de lo que es la agricultura vertical y, por ejemplo, de lo que son los techos verdes, y entrando más a detalle de algunos detalles técnicos de lo que es la agricultura urbana, ¿no? La Sí, agricultura vertical, pues yo lo que he leído y he visto es que están en las ciudades más grandes, ¿no? ujú. Nueva York, en Inglaterra, bueno, en Londres, Inglaterra, en Hong Kong y en Holanda me tocó entrar a una ella con Lisan, con la amiga Lisan. Y es increíble, o sea, es un laboratorio, imagínense como si estuvieran dentro de una incubadora gigante, con todas las luces son artificiales, obviamente, con luz LED y todo en recirculación, el sistema de hidroponía con recirculación y es una producción sumamente intensiva y son 15, 16, 17 pisos de pura producción. Es como una fábrica de plantas, ¿no? Exactamente. Sí, sí, son todo un tema. La última vez que yo vi es que no eran tan eficientes todavía. Puede que ser porque el tipo de lugares donde se están acostumbrados a, eficientes en términos energéticos que les hace Energéticos, claro, sí, sí, que en las esa hace muy parte caras en batallan ese. bastante con los costos Ajá. energéticos y se hace en cierto punto crítico, hasta incosteable en algunos momentos, pero sí, ahí está el reto también. Pues a lo mejor en países como los nuestros es donde podría funcionar, donde la energía solar está muy disponible, ¿no? Sí, claro, incorporándola y tropicalizando todo ese modelo. Pero ahí viene la pregunta, o sea, ¿qué tanto sería necesario en México un, un, un Pues sí. invernadero vertical? No sé, en la Ciudad de México, usted, tú, Tona, que vienes de ahí a veces o vas muy seguido, ¿has sí, visto, has escuchado? pues mira, para empezar, yo he escuchado de agricultura vertical, no. Donde lo que sí me tocó ver, por ejemplo, trabajé en una parte de cuestiones de restaurantes y me tocó ver gente que producía las lechugas en las azoteas y que ya te ofrecían las lechugas que se producían en la zona. Es más, hace poco escuché de un proyecto que está manejando una universidad en la Ciudad de México, que querían colocar tecnología para colocar azoteas verdes pero comestibles. Hablamos de lechuga, Ujú. de calabaza, todo esto, o sea, de hortalizas en general, para poderlas vender a los mercados locales. Lo que sí me tocó ver es que muchas de esas lechugas eran de muy alta calidad y además de muy alto sabor y diferente. Pues es que es hidroponía. Hidroponía ahí tiene grandes ventajas en ese aspecto, porque aparte en la ciudad, pues que no creo que pueda sembrar en suelo, pero sí puede sembrar en hidroponía en ciertos sitios y adaptados, y la hidroponía no es tan pesada. Eso sí lo vi y me tocó verlo que era muy eficiente. Los verdes, por ejemplo, los aromáticos, todo eso sí lo podían producir. Que obviamente ahí hay un tema por el tema de precio,
porque sabemos que a la ciudad llegan, a la central de abasto de la Ciudad de México llegan cosas muy baratas, porque llegan a alta producción. Pero la calidad que entregan ese tipo de cultivos es mucho mayor y para un restaurante, para una gente que está acostumbrada a comer bien, ya no es, ya no es costoso, ya pueden invertir ya, ¿no? Además que está libre de pesticidas, le, si se ven llevado un invernadero de estos, puede entregar cierta cantidad de lechugas por semana, y ya se hace un negocio, pues, estable, ¿no? A lo mejor no muy grande, pero sí, sí estable, ¿no? Pues es que te obliga a la ciudad a ser mucho más eficiente con tus recursos, ¿no? Entonces buscas irte, sobre todo si lo estás haciendo en techos. Obviamente ahí nos estamos refiriendo a las producciones comerciales y no a las comunitarias o a las que tienen, Autoconsumo, ¿no? claro, o que tienen algún objetivo social, como los famosos bosques de comida, que son un montón, que son parques de árboles frutales o de plantas comestibles. Entonces, que están dedicados a que la gente vaya y vaya agarrando, ¿no? Exacto. Aquí vamos a ver una polémica. A ver, yo les voy a plantear una polémica. Ustedes van a darme la razón. Los cultivos de ciudad, ¿cuál es el cultivo que más jala agua? La gente que cultiva algo en la ciudad, ¿qué es lo que más jala agua? Y es bien común. Los pastos. El Ah, tener un sí. pasto verde jala mucha agua. ¿Y quién come pasto? Tus ojos, nada más. O sea, lo ves bonito, te sientes, a lo mejor te llegas a sentar, o no te sientes en el pasto porque lo vas a quemar, etcétera. Entonces creo que ese es un primer cambio de paradigma. ¿Por qué hacer y gastar recursos en tener un jardín verde de pastito bonito? Sí está bueno para la vista, pero mejor que era un huerto o Ujú. algo comestible, donde tengas algo que hacer y te va a dar, a lo mejor podría ser una satisfacción de cultivar lo tuyo y te puede hacer independiente en algunas cosas, que la lechuga, que la cebolla, que ya tengo un árbol de tomate bien llevado, etcétera, ¿no? Claro. Entonces, sí, y disminuyes mucho, le das uso a esa agua. Ahora bien, para terminar el comentario, escuché la conferencia de un doctor en Arizona, el doctor Joaquín Murrieta Saldívar, he trabajado en la Universidad de Arizona, y él plantea el sembrar agua. Si tú empiezas a colocar plantas, empiezas a colocar servicios, empiezas a generar espacios verdes, empiezas a disminuir el consumo de agua y obviamente empiezas a traer más agua del ambiente. La lluvia va a empezar a ser más retenida por el suelo y va a empezar a cambiar el ecosistema. Él lo demostró en su propio jardín. Y es más, Ujú. empezó a hacer cuestiones holísticas que tanto le gustan a Héctor, como por ejemplo letrinas exteriores. Obviamente ya entramos a temas de abonos, eso es un poquito más complejo, pero también llevaban esto como algo más holístico. Y creo que ahí está el primer punto, ¿no? En pensar de una forma holística y que también esto no se construye de un día para otro. No es el efecto pecera que vas y compras en el mercado y que ya te venden todo. No, es aquí, tienes que ir a hacer poco a poco todo y empezar a aprender, empezar a caminar los 100 años de la agricultura, ¿no, Memo? Sí, sobre todo lo que hablamos también con la entrevista con Edgar, era, bueno, ¿qué cultivos son los que están actualmente recomendando o son los más frecuentes? Tú ahorita mencionabas el pasto como áreas verdes urbanas, pero hablando ya de cultivos para autoconsumo, ¿cuáles serían? Él mencionó hortalizas y a mí me queda la duda todavía. Bueno, la parte de insumos, ¿no? Para una producción hortícola también son hechos por el mismo ciudadano o los tienen que ir a comprar o hay una página de internet donde ellos pueden comprarlos. Eh, Hasta el momento yo no conozco ahorita un servicio de ese estilo, ¿no? O sea, que llegue y te entregue así como Amazon bueno, aquí está tu fertilizante, lo que vayas a ocupar, ¿no? También tu sustrato, lo que necesites. Pues ese ¿Ustedes podría han ser un área de visto algo oportunidad. o cómo ven eso? Pues yo Digo, conozco una empresa en México, en la Ciudad de México, bueno, están cerca de uno de los municipios aledaños, que empezaron a vender artículos agrícolas. Y es más, en la central de abastos y lugares así, hay sitios donde puedes tú comprarlos. Comprar fertilizante, comprar. Aquí te venden todo y te venden hasta los pequeños invernaderos o los sistemas de hidropónicos caseros para empezar a producir. Y venden bastante. Y son empresas manejadas por chavos, agrónomos, etcétera, que están dentro de la ciudad. Ahora bien, también
por ejemplo, el caso de la Ciudad de México es interesante porque una de las escuelas más grandes de agronomía del país, que es la Escuela de Chapingo, está en Texcoco, que Texcoco está aledaño a la Ciudad de México. Y en Texcoco hay sitios donde se sabe cultivar, ¿no? Pero también siento que aquí hay, por ejemplo, algunos escuelas locales, por ejemplo, el Huerto Romita, algunas empresas pequeñas que ya se dedican a esto de enseñar a la gente, ¿no? Que a lo mejor es una labor social, pero ya económicamente hablando se ven un poquito rebasados por el tema. No lo sé, a lo mejor es una tontería, pero sí, también recuerdo mucho que había una escuela del ISSSTE en la Ciudad de México que hacían hidroponía, y el 90% de sus estudiantes eran jubilados, y ahora creo que ya no, o sea, ya Bueno, cambiaron un poquito, sí se ha generado otra cultura, ¿no? y bueno, regresando un poquito al, perdón por interrumpirte, sí, sé yo, Sí, no. es el de los nutrientes. Quería tocar ese tema antes de que nos pasemos. De, están creciendo muchos los cursos para que la gente produzca sus propias compostas, para que puedan volverse un poco más autosuficientes. Obviamente no cubre toda la gama, pero sí, sí empieza a cubrir esos nichos. También hay ciertos conceptos que se están empezando a explotar en ciertos lugares. Los he visto que existen en Estados Unidos, en Europa, en Holanda, los he visto. Me imagino que debe de haber en México también y en Latinoamérica, que se llaman laboratorios vivos. Entonces, lo que hacen es que crean algo que se llama ecología industrial. Ahora, antes de meternos a un tema muy, muy acá, básicamente lo que hacen es, tú tienes X industria, ¿no? Y tú produces desechos. Entonces, esos desechos para otra industria los pueden utilizar. Y lo que yo vi es que había una, un lugar que era una antigua alberca pública que tenía unos productores de hongos, champiñones, etcétera, que daban sus restos y los restos de los champiñones los utilizaban como fertilizante para unas granjas urbanas. Y y también tenía una cervecería y la cervecería le daba a la cafetería que le daba a una cafetería los restos de la cebada con la cual hacían galletas y pan, y después la cafetería con sus restos de café servían como el sedimento para los hongos, es lo que inoculaban y de ahí crecía el hongo. Entonces se volvía este ciclo de lugares cerrados que en un ambiente urbano donde estaban compartiéndose los nutrientes. Y esos son algunas de las soluciones que he visto en ambientes urbanos para buscar justamente eso. Entonces, si están buscando hacer todo un sistema cerrado, pues pueden tener una cafetería que le da el café y la basura orgánica la compostan, entonces, y entonces tienen a los que les producen su comida y así. Y conocí una empresa justamente de fertilizantes para la agricultura urbana, que lo que hacían es que recogían la basura orgánica de diferentes restaurantes y todo, y a cambio les daban a veces o un descuento en la producción de vegetales. De lo que producían les daban un descuento al momento de la compra porque les estaban dando los nutrientes necesarios para producirlos. Okay. Entonces, están saliendo muchos esquemas de negocio nuevos. Vamos a entrar a temas de la tecnología, ¿no? ¿Qué les parece? Entramos a temas de tecnología de la agricultura urbana. Vamos a empezar a hablar de temas pues, por ejemplo, cómo para orientar este capítulo un poquito menos a la parte social, que es bien, bien interesante, pero creo que es no nuestro mero mole, sino la parte de la parte de la tecnología de sustratos, ¿no? Que ahora, bueno, Memo nos puede decir más de los sustratos que hay disponibles en el mercado, y cuáles podrían ser los mejores para utilizar en la agricultura urbana, ¿no? Ya que son inocuos. ¿Cómo ves, Memo? Sí, pues bueno, pasando al tema de sustratos, primero déjame decirle a Héctor que estoy impresionado, ¿no? Con ese tipo de Sí, claro. empresa. Igual si nos puedes compartir más información, la podemos publicar en el Instagram, poner el ejemplo, y está muy, muy interesante. En cuanto al tema de sustratos, justamente en estas últimas semanas he estado muy en contacto con eso porque me he dado a la tarea o me he encontrado que los sustratos cambian, ¿no? Cambian aunque sean fibras de coco, la mayoría sea del mismo componente de materia orgánica,
A la hora de que va el ciclo avanzando, el sustrato se comporta de una manera muy distinta a la que se esperaba. Entonces nos encontramos con una serie de problemillas ahí que tenemos que resolver. Entonces, bueno, ¿qué tipos de sustratos? Lo más común es la fibra de coco. Al menos aquí en México sí se produce fuerte en la parte de Manzanillo. Hay empresas de fibra de coco. ¿Y qué otro tipo de sustrato? Bueno, están los más famosos en los viveros, por ejemplo, el peat moss, que viene de Canadá. Se puede usar de origen mexicano, un sustrato súper envidiado por todo el mundo, el tezontle. No sé si ya habían escuchado el tezontle, lo hayan visto, es esta piedrita roja que es 100% inerte y también inocuo, ¿no? El otro sustrato puede ser la perlita, que es parecido al tezontle, pero es blanco, y la turba, incluso hay combinaciones de estas, ¿no? En varios porcentajes, y de esa forma uno va descubriendo. Lo importante aquí, o lo que mi sugerencia hacia ustedes, agroescuchas, a la hora de decidir qué sustrato, qué tipo de sustrato colocar, es bien importante hacerle un análisis que se llama curva de retención de humedad. Sorry. Curva de retención de humedad. Y esa curva nos va a determinar ahí la capacidad de agua fácilmente disponible, lo que nos va a dar la cantidad de agua que tenemos que regar. Y eso es sumamente importante para evitar este tipo de problemillas que les contaba que me he encontrado hace un par de semanas. Eso es en el tema del sustrato, Tona. Ok. Ahora vienen los contenedores, ¿no? Los contenedores, los contenedores y macetas. Yo ahí sí me he encontrado que hay desde las más chafas, desde el bote que salió de la cocina, de Squeak que lo agarraron para maceta, hasta macetas muy tecnológicas. Claro. Y por ejemplo, los AirPods, ahí yo probé AirPods y me gustaron mucho porque permite que la raíz esté aireada. Para ciertos cultivos, por ejemplo, para las aromáticas son geniales, para las otras, que las plantas esas que dan risa también. Este, pero, por ejemplo, hay macetas que ya son retenedoras de humedad o que permiten que la planta crezca. Por ahí vi unas macetas, las que usan especialistas para berries, que también pueden utilizarse para otro tipo de cultivos, ¿no? Ya, si le sumamos ahora adecuación, sustrato, maceta, pues ya tenemos tres cosas ahí fuertes, ¿no? Y ahora si le sumamos nutrientes, pues ya es todo un mundo, ¿no? Y eso pues requiere que el agricultor urbano pues se explaye en el tema, ¿no? Sí, definitivamente. En mi experiencia, lo que me ha tocado ver con los sustratos agroescuchas es el volumen. O sea, ahí ustedes van a encontrarse en el mercado que va a haber bolis de 15 o 18 litros, o va a haber macetas como las que menciona Tona, de hasta 28 o 30 litros por maceta, o hay gente que ocupe cubetas, ¿no? De 20 litros y ahí le da unos hoyitos abajo y ese sea su maceta, pues de 20 litros. Entonces, aquí es bien importante el volumen. ¿Por qué? Porque acuérdense que las plantas requieren espacio para desarrollar sus raíces, su sistema radicular. Entonces va a haber algunos cultivos que sí tengan un sistema radicular mayor, más grande que otros. Y es lo que hablábamos hace un rato, ¿no? ¿Qué es lo que quiero cultivar? Si zanahorias o cebollas, o si van a ser cultivos de hoja, hortalizas de hoja. Es bien importante tener en cuenta ese tema del volumen en el sustrato, además del tipo de sustrato, como lo menciona Tona, para después irse metiendo al tema de riego, al tema de nutrición, al tema, todo lo que conlleva. Sí, ¿no? Y pues todo esto, digo, también tendría que ser importante para un agricultor urbano empezar desde lo más sencillo e ir pensando, llevando sus ideas a tanto quieran expanderlas, ¿no? Porque obviamente si hay mucha tecnología disponible que se ocupa actualmente en producciones intensivas que se puede llevar a las ciudades, ¿no? Y con gran éxito. Uh-huh. Y hablando de tecnología, antes de que nos explayamos, porque sabemos que nos podemos seguir con estos temas por mucho, ¿por qué no le presentamos a los agroescuchas nuestra entrevista a Edgar para que sepan qué es lo que se está haciendo, dónde está ahorita
la innovación en la agricultura urbana en México y hacia dónde parece que va. Pues Edgar, muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos muy felices de tenerte aquí en Agronauta. De hecho, es la primera vez que hacemos una entrevista, ahora sí que en off entre todos. Así que estamos muy emocionados de tenerte y también de saber qué es un poco más sobre en lo que te dedicas con EcoRoof. ¿Por qué no empiezas por ahí más o menos? ¿Qué es, a qué te dedicas? ¿Cómo decidiste entrar? Y por qué la agricultura urbana? Ok, pues primero, muchas gracias Héctor por la invitación. Mi nombre es Edgar Jauregui, soy fundador de EcoRoof. EcoRoof es una empresa que se dedica a la instalación de azoteas verdes. Las azoteas verdes, pues quizás a lo mejor algunos de los radioescuchas no los conocen, pero pues es vegetación en la parte superior de cualquier edificio o casa, ¿no? Entonces, nosotros hacemos estas azoteas, pero de forma modular. Nuestros módulos se van ensamblando como rompecabezas y van creando la superficie ajardinada desde puede ser desde 1 metro cuadrado hasta 50 o 100 metros cuadrados, ¿no? Además, incorporamos un poco de la tecnología. Nosotros desarrollamos unos sensores para poder tener monitoreada tu azotea, ¿no? Puedes monitorear la temperatura y la humedad, así como poder también controlar el riego desde tu celular mediante una aplicación. Eso es lo que nosotros estamos haciendo actualmente. Entonces, pues, ¿por qué la agricultura urbana? Porque, pues, dicen que nosotros no hacemos las empresas del futuro, sino creamos empresas que vayan a construir el futuro, ¿no? Nosotros queremos un futuro en el que dentro de las ciudades se pueda satisfacer, quizás en algún punto puede suceder, su necesidad alimentaria, ¿no? Entonces, bajo esa premisa, nosotros pues empezamos a desarrollar todo lo que hacemos acá en EcoRoof. Oye, y yo tengo entendido, por ejemplo, que muchas veces en los techos verdes y en los temas de poner agricultura en los techos, se tienen que hacer muchos cambios en la infraestructura, ¿no? Me he topado con cierto desarrollo de techos verdes donde literalmente tienen que reforzar el techo general del edificio y poner ciertas capas de sustrato, a veces mineral o semiorgánico. ¿Cómo logras hacer un producto que es modular? O sea, ¿tu producto requiere cambiar la infraestructura del edificio donde se instala o nada más lo vas poniendo poco a poco? ¿Cómo funciona? Sí, de hecho, algo de los problemas que nosotros notamos en las azoteas verdes actuales es precisamente lo que mencionas. La azotea convencional, pues se instala sobre el techo que ya existe, ¿no? Ujú. Entonces se van instalando ciertas capas geotextiles, geomembranas, como tú dices, minerales también, los sustratos. Entonces esas capas quedan en contacto directo con la azotea, con el techo de la azotea. Entonces hay que reforzarlo. No todos los techos tienen condiciones para soportar el contacto, por ejemplo, de la humedad o del peso que tiene toda esta instalación extra, ¿no? Nosotros lo que hicimos fue hacerlo todo en un contenedor, en un módulo, para que le sea más fácil al cliente tanto la instalación como no modificar en absoluto la infraestructura que ya se tiene en el edificio o en la casa. Todo eso lo pusimos en un módulo y el cliente lo va instalando pues, de acuerdo a sus necesidades. Puede ser, como te decía, desde 1 metro cuadrado hasta los que sean, Todo un techo, sí. todo el techo. Oye, Edgar, y una pregunta. Ecorruf fue una iniciativa, ¿cómo les ha ido? ¿Cómo empezaron? Tengo por ahí entendido de que ganaron algunos premios, platícanos un poquito de eso, ¿no? Sí, nosotros, Tonatiuh, empezamos como una idea, yo pienso que como muchos de los negocios, ¿no? Nosotros trabajábamos en un bar que tenía un techo de lámina, entonces ya te imaginarás en los tiempos de calor cómo se calentaría aquello, ¿no? Entonces nosotros pensamos, ¿cómo podemos bajar la temperatura de este espacio sin poner aires acondicionados, sin hacer un gasto más fuerte, ¿no? Y pues nos dimos perdón, nos enfrentamos o nos enteramos de las azoteas verdes y fue que vimos que no se pueden instalar en cualquier techo.
Entonces, ahí empezamos a desarrollar la idea, ¿no? Nuestro primer premio fue Reto Zapopan. Reto Zapopan es una incubadora del gobierno de Zapopan en la que pues seleccionan a ideas de todo el país y las incuban, ¿no? Les dan un proceso de incubación para hacer esa idea, pues un negocio, ¿no? Un modelo de negocio que pueda ser escalable, que pueda ser replicable en otros países y que obviamente tenga también la tecnología, ¿no? Que es lo que hace innovadoras a todas las empresas. Entonces ese fue el primer premio que tuvimos. Después, con el modelo de negocio creado y ya más estructura en la idea, ganamos otros premios, uno del CONACYT que se llama Rediseña Jalisco. Hubo creo que 2 ediciones. Y posteriormente ganamos un premio que se llamaba Entrenando Ideas, que era de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de aquí del gobierno de Jalisco. Y pues básicamente nos daban en estos 2 premios en efectivo para poder nosotros continuar, por ejemplo, con las pruebas que en ese momento estábamos desarrollando y con los gastos pues que todas las empresas tienen, ¿no? Que a veces uno como emprendedor que apenas va empezando pues no tiene esos fondos y pues para eso nos sirvieron esos premios. Claro. Sí, no todo el desarrollo me imagino que fue un reto, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, pues es que no tenemos nada. De hecho, nuestros prototipos al principio eran de madera, luego impresión 3D y así fuimos desarrollando el prototipo hasta ya tener lo que es actualmente. ¿Y cómo van ahorita? ¿En qué estatus están? ¿Cómo va la empresa? ¿Qué es lo que va al futuro? Ahorita estamos terminando nuestras pruebas o validaciones previas a ya hacer el lanzamiento del producto. Nosotros lo que nos interesaba y una de las ideas o intereses que teníamos en nosotros, queríamos validar directamente con el mercado, ¿no? Por eso asistimos a varias expos. Una fue Expo Agrícola Jalisco y otras, por ejemplo, en el Talentland estuvimos también. Y lo que queríamos ahí era validar con el mercado cuáles eran sus necesidades y nosotros interactuar directamente con nuestros posibles consumidores, ¿no? Entonces, en ese proceso estamos, nosotros estamos validándolo, que sea que nuestra solución se pueda adoptar fácilmente o no tan difícil al mercado. Y, y eso es en lo que estamos terminando las pruebas y para hacer el lanzamiento oficial, como quien dice. De hecho, estamos en una procuración de fondos también. Tenemos a unos inversionistas interesados en ya meterle dinero para que despegue como tiene que despegar la empresa. Entonces estamos en un punto crucial de esto, ¿no? De este camino de emprender. Gracias, Edgar. Primero que todo, muchísimas gracias por aceptar la invitación y felicitaciones a ti, a tu equipo de Corruf que están rompiéndola y haciendo. A mí me gustaría preguntarte, bueno, ya lo mencionaste hace un rato del mercado, ¿no? Adaptarse al mercado, pero tú, ¿qué cultivos actualmente sugieres para tu modelo o cuáles son los cultivos que pretenden implementar, ¿no? En el modelo. En lo del modelo urbano, nosotros queríamos enfocarnos a las hortalizas. Es algo que nosotros descubrimos de los clientes urbanos, vaya, las expos que fuimos aquí dentro de la ciudad, nosotros estamos en Guadalajara. La retro que nos daban en las expos es que ellos estaban interesados, por ejemplo, que en zanahorias, en lechugas, en papas, este tipo de cultivos, y ese es en el que nosotros estábamos enfocándonos, a que se pueda cultivar en nuestros módulos, pues, estos tipos de cultivos. Pero no agrega mucho peso entonces a todo el sistema, productos como papa o como zanahoria. Me imagino que ahí es donde se mete mucho el reto técnico de desarrollar algo así. Sí, es correcto, Héctor. De hecho, nosotros antes de siquiera sugerir que se puede instalar en determinado lugar, hacemos como un estudio de carga para ver si el edificio puede sostener pues este peso adicional, ¿no? Claro. Porque sucedió, de hecho, en la Ciudad de México, creo que una plaza Ujú. comercial colapsó porque tenía
mucho exceso de peso en la parte de la azotea verde. Tenía una azotea verde y pues se colapsó y la humedad y varios factores pues Sí, que no claro. tomaron en cuenta los instaladores y pues colapsó. Entonces eso es lo que no queremos. Entonces antes de hacer la instalación, sí hacemos un estudio de carga para ver si va a soportar o hasta cuánto peso va a soportar. Y Nuestros de, módulos, nuestros metros cuadrados aproximadamente andan entre los 60 y los 70 kilos ya con el cultivo. Entonces es ok. razonable distribuido a la azotea, pues. Sí, 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 pues son personas, pues lo podemos, es una persona más o menos de buen tamaño. Y pues me imagino que entonces, bueno, más o menos, y me imagino que entonces le das una lista al cliente de que es básicamente, según el tipo de techo que tienen, que pueden crecer y que no, ¿no? Es correcto, tenemos como un catálogo de cultivos que pueden cultivar y cuáles no, dependiendo su infraestructura, pues. Qué suave, esto es algo que sí puede revolucionar todo eso, porque me quiero imaginar que llegaste y con todo esto que estás haciendo encontraste un nicho por explotar, ¿no? Gigantesco. Sí, pues es que muchas personas incluso ya lo hacen, Ujú. pero lo hacen de una forma muy tradicional o muy improvisada. Por ejemplo, utilizan botes, utilizan bolsas o cajas de madera para hacer sus huertos. Los famosos Funciona, guacares. está de maravilla, pero sí como que faltaba innovar, ¿no? En ese sentido. Hay otros contenedores, hay macetas, pero no como la nuestra. Algo que se me olvidó comentar al principio de la introducción es que nosotros dentro de estos módulos incluimos un sistema de recolección de agua pluvial. Entonces, todo lo que cae sobre estos módulos se redirige a un depósito para que el cliente pueda utilizar esta agua que cae en otra actividad. Entonces, es algo que también nos diferencia de las actuales soluciones. Pues, tú con un bote o con una bolsa, pues no vas a recolectar agua pluvial, ¿no? Y eso es lo que también nosotros identificamos pues Bueno, como necesidad. valor agregado para nuestros clientes. Y entonces es tratar de conseguir todo este acercamiento holístico más verde al tema de la agricultura urbana, ¿no? Bueno, ya es un tema verde, pero pues volverlo realmente verde, ¿no? Que consigas el agua. Mencionaste los sensores, entonces los sensores, ¿cómo los tienen contemplados utilizarlos en este tema? Sí, los sensores son ambientales, entonces se acoplan al módulo, se cuelgan literalmente en el módulo, entonces el sensor está monitoreando estos parámetros y pues los manda a una nube para que después pueda ser visualizado por el cliente, ya sea por una plataforma o por medio de nuestra aplicación. Eso es lo que básicamente hacen. Estamos pensando en otras soluciones para que puedan medir directamente del suelo. Entonces estamos también en ese descubrimiento y en ese desarrollo, ¿no? De qué otros sensores o qué otras formas, cómo se usan estos sensores, los que ya existen, qué desventajas tienen, para poder nosotros también ofrecer una solución más adaptada. No, de mi parte eso, actualmente en dónde se concentra su mercado, Edgar, en qué ciudad, en Guadalajara, sus proyectos que han vendido, en dónde, en qué ciudad. Todos están aquí en Guadalajara, nada más que queremos experimentar un poco el sector agro. Entonces, a raíz de las expos que hemos asistido, hemos identificado, por ejemplo, la región sur, pues muy necesitada de tecnología, de innovación. Entonces, ahí estamos explorando, tratándonos de meter o de entender también el sector agro para después también enfocarnos al sur de Jalisco, pero ahorita nada más estamos aquí en zona metropolitana de Guadalajara. Alejándonos un poquito ahora sí de la compañía como tal y metiéndonos más al sector en el que estás trabajando, porque dado que ustedes son pioneros en el tema de la agricultura urbana y el desarrollo de tecnología en la agricultura urbana aquí en México, ¿qué retos ves en el país y qué oportunidades encuentras para aquellos que quieren meterse a la agricultura urbana y cuáles son los retos que van a encontrar? Yo creo que los retos de la agricultura, pues puede ser culturalizarla, ¿no? Primero Ujú. hay que entenderla y enseñarse
lo que estamos tratando de hacer. Ujú. Una vez cubierta esa parte de la cultura y de nosotros tener al menos el interés por esta agricultura y hacerla aquí dentro de las ciudades, este, ya pues vienen todos los demás retos, ¿no? Por ejemplo, el tema del manejo, el del consumo, todos esos, los mismos retos que tienen en el campo, me imagino que los vamos La a tener. logística, ¿no? La En- logística. Pero entonces la barrera principal que tú ves es cambiar esta mentalidad de la, la gente urbana a que la agricultura es algo que también pueden practicar en su hogar y en su ambiente. Es correcto. Sí, yo creo que es la principal barrera con Y, la que hemos nosotros enfrentado también. y cómo y digamos que yo soy una de esas personas, entonces, Pues depende ahora sí con qué solución te vas, ¿no? Si te vas con una solución como EcoRoof, pues, hombre, un montón de soluciones. Por ejemplo, nosotros por cada metro cuadrado, recolectamos 900 litros de agua anual. Puedes instalarlo desde un metro cuadrado. El tema del cuidado del cultivo también, pues lo tienes con la tecnología, es más fácil. claro, Entonces, ahí nosotros podemos, por ejemplo, cargar ciclos de riego dependiendo el cultivo que tú tengas ya programados, pues no necesitas ni siquiera saber eso. Solo te puedo preguntar la aplicación, oye, ¿qué quieres cultivar esta vez, no? Y ya pues tú le seleccionas, no, pues que cebolla. Y ya la aplicación se va a encargar pues de hacer el ciclo de la cebolla como se debe de hacer, ¿no? Y los sensores de estarlo monitoreando para ver si le faltan más, órale. etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido va todo esto. Y también mencionaste que era una manera de control de clima. Sí, pues queremos, aquí por ejemplo en las ciudades hay un efecto climático que muchas ciudades del mundo lo padecen. Este efecto se llama efecto isla de calor. El efecto pues produce que sintamos más calor dentro de la ciudad que en las afueras. Los estudios indican que hasta 9 grados centígrados más que en las periferias. Entonces, nosotros también esta parte de tener más áreas verdes dentro de las ciudades, estamos tratando de mitigar estos efectos climatológicos, ¿no? Quizás no de controlarlos, pero sí de mitigarlos un poco para que pueda ser. El efecto que Entonces, tienen las partes verdes sobre el clima, ¿no? Entre más, lo que tú explicabas en el pasado episodio, si mal no recuerdo, sobre el valor de las plantas que generan un control de clima, ¿no? exacto. Sí, 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 efectivamente. Sí, pues Efectivamente. las plantas por naturaleza, ¿no? Y por su maravilloso proceso químico llamado fotosíntesis, nos quitan acá el CO2 y lo dejan en sus raíces. ¿Qué más queremos? ¿Qué más tecnología queremos, no? Para controlar el clima. Sí, caray, que para qué gastar en el aire acondicionado, mejor pongo mis plantas. Pues muchas gracias, Edgar. Nos da mucho gusto oír que les vaya tan bien y espero que la siguiente vez que te participes con nosotros, que sea pronto, que nos cuentes nuevas historias y pues adelante. Sabes, aquí en Agronauta es el foro para que ideas como tú se desarrollen, bueno, que podamos ayudarlos, ¿no? Y pues compren Ecoruf, danos tus datos para contacto, esa es la parte más importante, creo. Claro. Para terminar, muchas gracias a todos por la invitación. Los datos de contacto, el correo es hola@ecorruf.com.mx y el teléfono es 33 11 92 30 62. Y ahí nos pueden escribir, nos pueden mandar un WhatsApp o visitar la página también www.ecorruf.com.mx. Sí, muchísimas gracias. Y qué padre idea Gracias. de hacer los techos más verdes. Tu mero mole. Gracias, gracias. Gracias, Edgar. Me parece muy interesante esto que están haciendo de los techos y esto que dice de cómo le están logrando hacer de una manera que no requiera muchos cambios en la infraestructura, porque yo he sabido que muchos proyectos de techos verdes y de agricultura urbana en techos fracasan por lo costosos que se vuelven al tratar de preparar todo el techo o los pisos de los edificios para la producción. Tanto así que hay toda una rama ahora que es la agroarquitectura, que es diseñar edificios para que puedan ser productivos. Sí, no, definitivo. Y a mí me ha tocado ver casos, por ejemplo, tuve casos en la Ciudad de México de un muro verde en cierta calle de ahí de casi Polanco, que es un muro verde muy grande, muy bonito y todo, pero cada semana le cambian las plantas. ¿Por qué? Ujú. Porque se mueren, porque estaba mal llevado. O sea, y luego se crean muros verdes, que son muros verdes completamente
inoperantes, que les pega mala luz, que no tienen suficiente humedad, que se ven manchas. O sea que esto requiere una persona que sepa. Y en cambio, vi casos en un edificio muy bonito, en un edificio de lujo, en la Ciudad de México, un edificio de lujo porque es un edificio donde están varias embajadas, que en medio tienen un centro verde, un muro verde, pero no les miento, es una cosa hermosa, tiene hasta mariposas. O sea, y lograron un ecosistema adentro y se ve hermoso el sitio. Y te la puedes pasar una hora viendo cómo corre el agua, cómo crecen las plantas, tienen plantas de colores y tienen algunas comestibles. Y esto quiere decir que y cuando platicando con el encargado de mantenimiento me decías que no, yo traje una empresa que se encargó de levantar esto y que le echaron mucho coco y mucha emoción para poder crear un ecosistema. Y está muy bonito, tú lo ves y impresionante. ¿Y cómo es posible que siendo uno de los países que tiene mayor diversidad y muy bonita, no podamos hacer ese tipo de proyectos más llevables, ¿no? Eso requiere que tengamos principalmente recursos humanos que sepan hacerlo, ¿no? A mí lo que me llamó Pues también más la eso yo creo atención que... del sistema de Corruf fue que logran captar agua, ¿no? De agua pluvial, Ujú. lo que mencionaba Edgar, ese es su valor agregado. Y vaya, pues estamos viviendo ahorita la sequía en México, casi en todo el país, y pues el tema del agua va a seguir siendo un tema sumamente complicado, lo hemos platicado aquí en Agronauta, y este tipo de herramientas que además de hacer producir tu propia comida, que te permiten captar agua pluvial para tu sistema, es todavía una doble ventaja, un doble propósito. Totalmente, totalmente. Y porque históricamente en México el agua de lluvia es algo que desperdiciamos en las ciudades. Sí, No hay muchos sistemas para su captación que los implementemos a un 95% nivel, del agua de la Ciudad de México se va a drenaje y pues ahí se está. desperdicia, ¿no? O sea, no es imposible, ¿no? Y con las lluvias de la Ciudad de México, además, Sí, ¿no? ¿no? Entonces, hacer uso de este recurso es fundamental, fundamental. Y la agricultura urbana está aquí para quedarse realmente, ¿no? Porque va a seguir aumentando. Tú mencionaste, Memo, o sea, ¿por qué específicamente? Todo el mundo se está moviendo hacia las ciudades y seguirá creciendo la población de las ciudades. Y también yo creo que un tema que es importante desde un punto de vista ya más económico es la disminución de las cadenas. No hay tanto transporte porque se produce ya en el mismo lado, ¿no? En el mismo El lugar. efecto, el efecto de la última milla, que es la más cara, ¿no? Exacto, exactamente. La última milla, que es la más cara, donde llevar del último sitio de acopio hacia el consumidor final es lo más caro y es creo que lo que puede resolver mucho la agricultura urbana. Digo, he tenido oportunidad de platicar con jefes especialistas, hay mucho que hacer y la Sí. verdad los envidié mucho porque ellos ya tienen muchos años trabajando el tema y me encantó, o sea, digo, haber sabido antes me hubiera pegado. Cuando estuve en la Ciudad de México quise hacerlo, pero pues obviamente no tenía experiencia y hice algunas cosillas, pero sí me di cuenta de empresas que ya están trabajando, ¿no? Y está muy prometedor. Y Oigan, creo que una de las soluciones grandes para las grandes urbes va a ser la agricultura urbana. oigan, ¿y qué opinan del reto que mencionó este Edgar? Dado que claramente desde un punto de vista económico y hasta ambiental y hasta social tiene un súper beneficio, pero ¿qué opinan de este reto que mencionó este Edgar, que es el cambio de mentalidad? Como buen citadino, traído al campo, sí cuesta mucho trabajo pensar en qué tienes que cultivar, ¿no? Y sobre todo, a mí me tocó ver gente que cree que solamente existe el pasto y las otras plantas, ¿no? Y que Ujú. tener pasto es lo mejor. Y realmente no creo que eso va a ser un cambio. El empezar a cambiar a la gente para que piense que puede producir sus alimentos, ¿no? Claro. Independientemente del espacio, ¿no? Yo soy fiel creyente, la verdad, de que la educación es lo que nos va a ayudar a nosotros también a cambiar como país, ¿no? Sostengo que el problema más que otros, ahorita no vamos a hablar de política, pero para mí uno de los principales problemas que enfrentamos ya por muchos años ha sido la educación. Entonces, ¿de qué manera puedes cambiar a las siguientes generaciones, a las generaciones que están ahorita con clases de Zoom? Pues de esta forma, ¿no? Implementando los huertos urbanos, a lo mejor por colonia, lo que mencionaba Héctor, que los parques frutales, ¿no? O que haya especies donde tú puedas comer. Y de esa forma es la que yo veo que sí tiene que crear el impacto en el niño, en la niña,
y crecer con eso, o sea, que sea sumamente normal para ellos el hecho de cultivar sus propios alimentos, o que sepan de dónde vienen, unos niños que no saben ni de dónde viene la leche, o Sí, sea, a ese grado estamos. sí, sí. Hay un movimiento que yo he visto principalmente acá en Baja California, ya me dirán ustedes si lo han visto, pero que es el de cambiar los jardines típicos y los parques. Obviamente muchos todavía utilizan el pasto, pero por plantas comestibles y olorosas nativas o que están adaptadas al ecosistema de la zona. Por ejemplo, es muy común ver aquí que hay eneldo, romero y lavanda creciendo en todos lados. Entonces, y también conozco de también esta chef tiene un restaurante en uno de los viñedos, igual desde la Ciudad de México, se llama Ismene Venegas, y ella ha empujado por la utilización y el cultivo de las hierbas nativas, silvestres de la zona o las que se veían como medicinales e implementarlas en la comida de la zona. Y ha dado cursos y se están asociando y he visto que está creciendo mucho eso, mínimo aquí en el área de Ensenada. No sé si ustedes han visto algo similar en sus respectivas áreas. Yo conocí a alguien de Ensenada que también rescató un poco de salvia Ujú, nativa para hacer un platillo muy interesante. ujú. Este, y bueno, sobre todo de que, por ejemplo, Memo no me mentirá, pero los veracruzanos se comen todo tipo de productos de su huerto, de sus casas, de una cultura muy grande sobre las hierbas, ¿no? Y Sí, el tener tus propias hierbas es como muy común en los ambientes, pues, o suburbanos o rurales. Periurbanos, ¿no? Sí, es muy común. Y bueno, mi familia, que es del campo, muy común de manejar muchas cosas así. Y en México, pues, la Ciudad de México debería de ser más común. Aquí en Guadalajara sí como que tienes más arraigado el uso de la comida. Es muy variante, mucho más variante que más al centro. Pero también he visto que ahora ya es una opción, digo, para muchos mercados el tener sus propios huertos y no tan alejados de las ciudades, ¿no? Ujú. O dentro de las ciudades, ¿no? Esperemos que en un futuro haya ese gran cambio, ¿no? pues es que ya está sucediendo, Tona, incluso como tú lo comentaste ahí en mi terruño, pues sí, la gente, poniendo que no es de la ciudad, pero sí está acostumbrada a cultivar sus propias hierbas o literal ver hierbas en el camino y arrancarlas y cocinarlas. Verdolagas, ¿no? Un ejemplo, quelites. Y aquí en Querétaro lo que me ha tocado ver es que pues, ya hay muchos restaurantes, varios de ellos así, como dice Héctor, ¿no? En la zona, en la ruta del viñedo, y donde tienen su propio huerto y el chef cocina Ujú. pues, con verduras y frutas de ahí, del mismo huerto. Entonces, es clara la tendencia hacia eso, la gente paga más por eso y se siente mejor, pues al final eh, es una realidad. Yo creo que no es más, sí es una tendencia, pero que está siendo una realidad en nuestros tiempos y la estamos viviendo. Claro. Sí, A sí. lo mejor iba a decir algo un poco aventurado, pero puede ser muy real. O sea, los chefs ahora, si quieren verdes o hortalizas de alta calidad, la agricultura urbana puede ser una gran solución. Ajá. Bueno, para obtener esos organismos de alta calidad para ellos. O sea, que se los ofrezca a alguien de ahí que los cuida con mucho esmero y los cultiva con mucho esmero puede ser una gran opción para un chef, ¿no? Sí, pues de hecho, como mencionaba Memo, es una tendencia. Acá en Ensenada también ya es común que ciertos restaurantes tengan sus respectivos huertos y que hagan el menú de acuerdo a lo que está en temporada en su huerto. Y también ya hasta hay hoteles en diferentes partes del mundo que tienen sus propios invernaderos en el hotel y que ese invernadero, y estamos hablando en el medio de la ciudad, le da al restaurante y es el gran punto de venta, ¿no? El hotel que crece su propia comida, ven y visita nuestro invernadero y quién sabe cuántas cosas. Entonces, en cuanto a la producción, o sea, en cuanto digamos, los productos de lujo para los restaurantes y todo, yo creo que ya es una tendencia muy marcada. Hay una empresa de latinos, de hecho en alemán, en Holanda, creo que es un ecuatoriano, no me acuerdo, este, pero que ellos producen mini invernaderos aeropónicos de hierbas olorosas para restaurantes.
y además los tienen de cierta manera para que los puedan tener en donde están los clientes comiendo, pero que puedan ver todas las plantas creciendo. Y entonces le meten un aspecto estético a esta, pues, semi producción urbana, ¿no? Yo creo que la agricultura urbana es algo que no es que estemos descubriendo, sino más bien lo estamos retomando. Es algo que nos ha acompañado a través de la historia, eh, porque antes no teníamos las mismas facilidades para traer la comida desde otro lado como la tenemos ahorita. Está regresando no solo por necesidad, sino porque hay un redescubrimiento de la agricultura. En general lo he visto en muchas personas jóvenes, como hay un interés, ya sea de crecer que sus tomates o algo así por el estilo. Y además, desde el punto de vista social y ambiental, tiene beneficios para la salud mental, para la salud en general y también para el ambiente, como mencionó Edgar, para el control del clima de las ciudades, hasta funciona como un aislante de los techos para que no se tenga que gastar tanto. Entonces, es un buen camino el que estamos tomando que espero que siga creciendo con la misma intensidad con la que ha estado creciendo. Y al igual que como dice Memo, espero que haya un empuje fuerte hacia la educación para aplicarlo porque las posibilidades son infinitas. Ya veremos cómo se adapta a la economía actual de la agricultura, que es bastante fuerte, bastante poderosa, y a ver cómo le entran estos nuevos negocios a competir, ¿no? Pues yo lo que puedo concluir es que la agricultura urbana es una realidad, es una necesidad y es una opción de vida, ¿no? O Ujú. sea, como tal, y cualquier persona que quiera hacerlo debería de empezar por ahí. Debería empezarlo ya, ¿no? Y todos deberíamos ser agricultores, ¿no? Todos necesitamos comida de alta calidad, que no se desperdicie, que sea disponible, y gran parte de esa solución la da la agricultura urbana. Ahora bien, el tema de la tecnología, como les decimos, hay mucha tecnología del campo que se puede llevar a la ciudad. Increíble que sea al revés, ¿no? Pero sí, la tecnología del campo, los sensores, los sustratos, las macetas, los controles, los invernaderos, ya están muy avanzados. Es cosa de tropicalizarlos. Y también me parece un poco a veces que los proyectos de agricultura urbana quieran inventar el hilo negro. Por ejemplo, yo veo casos como el de Edgar, que es al revés, o sea, él adaptó lo que sabe y abre muy bien los ojos y detecta una gran oportunidad, ¿no? Y sobre todo de que detecta que ese tema del agua, que es un tema de nosotros que no hemos estado, que desperdiciamos como ciudades, pues no controlamos tan bien, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues puede haber un gran cambio. Realmente, para los que yo puedo decir que el sufrir el calor de la ciudad, porque no hay áreas verdes, es horrible, horrible. Y tener un calor fuerte en una zona rural, que tienes árboles y que tienes medios así que te pueden ayudar, es muy diferente. Uh-huh. Sí, y de mi parte, bueno, yo me gustaría hacer una conclusión breve. Yo considero que todo esto es trabajo en equipo. Al final, nosotros como especie estamos atravesando por unos momentos demasiado críticos. Lo hemos platicado en otros episodios, lo del agua, lo del clima, lo de la desperdicio de alimentos, la migración, demasiadas cosas que estamos viviendo, la pandemia, no se diga. Entonces, yo considero que la agricultura urbana es una herramienta más de todo este sistema, este engranaje que nos va a permitir evolucionar hacia una mejor sociedad, hacia una mejor humanidad. Entonces, es eso, como dice Tona, al no tratar de descubrir el hilo negro siendo agricultores urbanos, sino que hacer equipo con la gente, los inverneros que ya tienen la alta tecnología, como Héctor allá en Holanda, que le tocó desarrollar sensores, o sea, hacer equipo para que todos ganen, ¿no? Para que al final el objetivo común se cumpla. De mi parte sería eso, y agradecerles a los agroescuchas, también a Edgar por su participación en este episodio. Bueno, entonces con eso concluimos yo creo que nuestro episodio del día de hoy. Pues muchas gracias por seguirnos en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en LinkedIn. Somos Agronauta MX. Tenemos nuestra web que es proi.mx. Muy pronto vienen cambios interesantes. Y ya tenemos un buen lanzamiento pronto. Y agradecemos a los nuevos países. El podcast está creciendo mucho y eso cada día lo vemos. Y gracias a cada uno que nos escucha. Digo, si están
tienen algún comentario o algo, háganos saber por redes sociales, por la página web hay un modo de dejar un audio. Y pues nada, eso es todo. Gracias. Y como siempre, Agroescucha, los seguimos invitando a que nos acompañen a recorrer estos mares de la agricultura. Y la próxima sesión seguiremos en el puerto de Aquaponia, donde hablaremos también de esta herramienta fantástica que nos ha estado ayudando y ha estado en constante evolución de la aquaponia. Muchas gracias.